Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia académica Salvaguardar la libertad de prensa en medio de la inseguridad periodística, perspectivas desde el mundo académico, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa encabezada por UNESCO y cuya sede de 2024 es Santiago de Chile. Por parte de las universidades anfitrionas de este evento, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la cordial bienvenida. Comenzaremos la sesión con palabras de bienvenida de la doctora Magdalena Saldaña, académica de nuestra universidad y directora del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile. Un aplauso, por favor. Gracias, Isidora. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por venir hoy día. Es la primera presentación que tenemos después de las intervenciones de las autoridades, así que estamos muy contentos. Me presento, soy Magdalena Saldaña, soy directora asociada del Núcleo Milenio MEPOP. Ustedes pueden ver el pendón ahí. Y este panel es un panel de investigadoras e investigadores que son parte del MEPOP y que están presentando hoy día diferentes estudios que hemos sacado con datos del Núcleo Milenio. Tenemos además a una invitada especial que va a ser parte también de las presentaciones, la doctora Natalia Aruguete, que bueno, ella es profesora en Argentina y muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación de ser parte de las presentaciones del MEPOP. Así es que, insisto, si están aquí hoy día es porque les interesan los temas del núcleo y también los dejo invitados e invitadas a seguir las actividades del núcleo tanto en redes sociales como en nuestro sitio web. Así es que, sin más demora, podemos partir. Le devuelvo el pase a Isi. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar la sesión, les quiero pedir cordialmente que si tienen alguna pregunta durante el desarrollo, la anoten en uno de los documentos, papelitos que va a entregar Josefina. Ahí está. Y al final de la conferencia podemos proceder a hacer las preguntas. ¿Ya? Por favor. Bueno, comencemos. Este panel es titulado Periodismo, Desinformación y Comunicación Política en tiempos convulsos. Tendremos 5 presentaciones. Cada presentación durará máximo 10 minutos. Y yo avisaré a los expositores cuando les quede de 3 a 1 minuto y cuando deban terminar su exposición. Vamos a comenzar con la presentación titulada El mundo visto desde la derecha y la izquierda. ¿Cuál es la posición ideológica del Mercurio? De la autora doctora Natalia Aruguete de la Universidad Nacional de Quilmes y CONICET Argentina. Un aplauso, por favor. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho por la invitación, por la posibilidad de poder participar en este evento y de encontrarme también con amigos y amigas de Chile que tanto quiero. Yo voy a ir muy rápido porque tengo varios resultados de una investigación más amplia que venimos realizando con Ernesto Calvo. ¿Hacia dónde voy? Supongo que así adelanto. Okay. Con Ernesto Calvo, donde estamos estudiando polarización, medios y redes sociales. En este caso nos interesaba poder observar no tanto dónde se ubican los medios a partir de su propia decisión editorial, sino dónde los percibimos los y las consumidoras. Para eso quiero basarme en 2 perspectivas teóricas. Una es la de... ¿Me sostenés un segundito? Una es la de asimilación y contraste. Una es la de asimilación y contraste y otra es la de los efectos de los medios hostiles. Voy a ir directamente a los resultados. Lo que nosotros hicimos en este caso, en una encuesta más amplia, donde también incluimos una serie de experimentos, lo que hicimos en este caso fue preguntarle a los encuestados y las encuestadas dónde se autoposicionaban dentro del espectro ideológico. Eso lo podemos ver en esta línea. Y donde veían a los medios, ¿no? También dentro del espectro ideológico, donde 1 era más hacia la izquierda o más progresista, 7 era más hacia la derecha o más progresista.
Entonces, una de las ideas teóricas aquí es que si la línea va desde la izquierda abajo hacia la derecha arriba, significa que a medida que nosotros nos vamos corriendo hacia la derecha, la percepción que tenemos de los medios también se va corriendo hacia la derecha. Una línea que va en este sentido muestra asimilación, es decir, el medio se va corriendo con nosotros a medida que nos corremos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en cambio, una línea que va desde la izquierda arriba hacia la derecha abajo, significa que cada vez que nosotros nos vamos moviendo hacia la derecha, el medio empieza a ser visto más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en el caso del mercurio, si nosotros distinguimos entre votantes de Boris y votantes de Katz, vemos que hay asimilación y hay contraste. Los votantes que se identifican más con Katz van corriendo hacia la derecha y van corriendo al medio junto con ellos. Hay asimilación entre el mercurio y los votantes de Katz. En cambio, los votantes de Boric están contrastados con el mercurio porque cuanto más se van corriendo hacia la izquierda, más a la derecha ven al mercurio. Por eso es que la línea roja inicia en votantes que se autoposicionan en el 1, pero ven al mercurio casi en un 7, es decir, muy corrido a la derecha. Pero lo interesante es que esto se muestra muchísimo más cuando distinguimos entre votantes que han votado por el rechazo y otros votantes que han votado por el apruebo en el plebiscito de salida del 2022, ¿no? Y que además ven al mercurio bastante más corrido a la derecha de lo que el mercurio está. Es decir, el promedio está por encima de una posición promedio que estaría en un espacio centrista. Entonces acá lo que vemos es asimilación con votantes de derecha y votantes que optaron por el rechazo y contraste entre votantes de izquierda que votaron por Boric y votaron por el apruebo, con mucha mayor niveles de polarización en el caso de votantes de los que votaron por el plebiscito. Lo interesante con la tercera es que si distinguimos entre quienes votaron en el plebiscito entre rechazo y apruebo, todos están contrastados. Fíjense que ambas líneas van de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. No hay votantes, si consideramos el plebiscito, que estén asimilados con la tercera. Vemos una línea mucho más inclinada, mucho más sensibles los votantes del apruebo, del plebiscito, y mucho más plano, mucho más achatado y más insensible las diferencias que tienen los votantes que votaron por el rechazo en relación con la posición editorial de la derecha. Cuando nosotros vemos estas diferencias, lo que estamos observando en los y las encuestadas es que ellos sienten que la tercera juega para el enemigo, que están sesgados en un sentido inverso a los intereses o al tipo de temas que a nosotros nos interesan o a la posición que uno tiene en relación con la realidad social, política, etc. Lo mismo pasa con Chilevisión. Todos los votantes, incluso los independientes, que son la línea gris, están contrastados con Chilevisión. Es decir, tienen una línea invertida que va que va en sentido contrario a mi posición ideológica. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en el caso de Chilevisión, el promedio nos da que Chilevisión es visto como un medio relativamente centrista. Sin embargo, todos están contrastados con Chilevisión. No hay asimilación con Chilevisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos garantiza el hecho de que un medio se quiera posicionar o que quiera tener una línea editorial de centro para que nosotros la veamos de centro. Y finalmente, para que no me digan que tengo que cerrar, que suele ser antipático, planteamos que cuando los medios están contrastados consistentemente, sentimos que están jugando para el enemigo consistentemente, que están alejados de nosotros
y además eso les baja mucho la reputación. Nuestra percepción del medio no es solamente si nos sentimos representados e identificados con lo que los medios están contando en relación con nuestras preocupaciones, sino que además sentimos que están comprados, en Argentina se dice que están ensobrados, ¿no? Que son mercenarios, que se manejan no por criterios deontológicos de noticiabilidad, sino por dinero y por otros intereses. La segunda cuestión, tener una posición centrista no garantiza ser visto como centrista. Querer ser el medio de todos o el medio que cuenta realidades o el medio que llega a la verdad no garantiza que sean vistos en ese sentido. Entre otras cosas, porque los niveles de polarización social que hay son muy fuertes y son más fuertes y más sensibles que los niveles de polarización que observamos en los propios medios. Y porque además esos medios en este momento dependen profundamente de los niveles de consumo que tienen las sociedades para poder sobrevivir, con lo cual no pueden dejar de atender a ese aspecto. Y finalmente, la asimilación y el contraste, es decir, cuán cerca nuestro está cuando nosotros asimilamos un medio o cuánto lo expulsamos más allá del espectro ideológico cuando contrastamos con ese medio, impactan muy fuertemente en el nivel de reputación que le asignamos a esos medios. Los niveles de reputación y de credibilidad sobre esos medios bajan cuando nosotros nos sentimos contrastados. Con lo cual, la idea de que los medios, como decía recién Camila Vallejo, son una de las instituciones que están siendo vistas como instituciones en las que no confiamos, tiene que ver, en parte, con los niveles de polarización que tenemos en las sociedades y con la sensibilidad que eso implica en términos de cómo, dónde y cuán confiables vemos a los medios. Muchísimas gracias por la posibilidad. Muchas gracias, doctora, por esta presentación. A continuación, escucharemos la presentación El Mercurio miente, y todos los otros también, apuntes para recobrar la confianza de las audiencias, de las autoras doctoras Claudia Lagos, de la Universidad de Chile, y Daniela Lascano, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un aplauso, por favor. Sí, muchas gracias. Esto es como de stand-up comedy, no soy tan graciosa, así que... Ok. Siempre es un placer trabajar con Dani, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Gracias a todos por estar aquí y a todas un sábado en la mañana, de verdad esto es muy alucinante. Y gracias también a los organizadores y organizadoras y a Isidora que ha coordinado este panel con mucha diligencia. Entonces, bueno, lo que quería decir era que voy a tratar de concentrarme muy brevemente en algunos elementos de contexto y el trabajo que hemos estado haciendo en MEPOP y en particular que es un trabajo en progreso, que, ahí está, bueno, entre muchas otras cuestiones que se dijeron hoy día en la mañana y que muchos de ustedes también están relativamente interiorizados o por lo menos familiarizados y familiarizadas, es que hay una desconfianza generalizada en las instituciones y dentro de esto cabe también los medios de comunicación en términos generales, no solamente en Chile, sino que es un fenómeno que tiene distintos tonos en distintos lugares, pero es más o menos compartido en distintas sociedades. En esta presentación se basa en grupos focales que hicimos a hombres y mujeres de sectores medios de la capital de Chile y exploramos cuáles eran las características y las prácticas y los atributos que estas audiencias valoran en los periodistas y en los medios, para preguntarnos, bueno, si hay crítica y hay desconfianza, ¿qué es lo que haría que las audiencias eventualmente pudiesen valorar de mejor manera el rol del periodismo y de los medios de comunicación? Y de aquí, pensando en contribuir a la discusión desde las teorías normativas de la prensa y del ejercicio del periodismo, que de alguna manera encajen o se vinculen o sean receptivas, ¿cierto?, a lo que están demandando o percibiendo las audiencias, ¿no? 4 elementos importantes en este contexto tienen que ver con la desconfianza en los medios de comunicación, como mencionábamos. Hay una profesión que está en juicio de la audiencia, que hay algunas otras colegas como Jimena Orchard de la Universidad de Santiago que ha trabajado cómo es que se ha ido perdiendo el rol, la autoridad, ¿cierto?, epistemológica o la autoridad de los medios de comunicación y del periodismo como entes y actores mediadores, ¿cierto?, y curatoriales, ¿no?, que permiten
participar a las audiencias, a la ciudadanía en el debate público, y estas críticas durante los últimos 3 o 4 años se han tornado, ¿cierto?, muy agudas, sobre todo en el caso de las movilizaciones sociales, pero no solo eso, ¿no? Y hay varias encuestas de opinión que han ido dando cuenta de esto. Entonces, algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta última dimensión, ¿cierto?, distintos informes y distintos elementos y encuestas reconocen que hay un pobre desempeño del periodismo nacional, no se confía en las noticias, ustedes pueden ver ahí los porcentajes que varían, pero en general son altos, hay apenas 1/3 de encuestados que confían en los medios chilenos, y una de las cosas que mencionaba el profesor Valenzuela en su conferencia esta mañana, cómo los ciudadanos y las ciudadanas también incluso evitamos acceder a información, evitamos las noticias. Los niveles de confianza varían también según soporte. La radio tiene una mejor performance, pero tampoco es tan despampanante, ¿no? Entonces, en este contexto hay 3 grandes ejes o conceptos claves que articulan el trabajo que Daniela se desarrollará con mayor profundidad en el caso de los resultados, que es el rol social del periodismo, siempre desde las normativas de la teoría de la prensa, el rol del periodismo y su vinculación con la democracia, y cómo esto ocurre, cómo estos conceptos se desenvuelven en un contexto de desórdenes informativos. El objetivo del trabajo que les venimos a presentar tiene que ver con cómo, frente al cuestionamiento de las audiencias, ¿cierto?, proponemos identificar algunas características y prácticas de ciudadanos y ciudadanas de sectores medios de la región metropolitana que valorarían como atributos de confianza en medios y periodistas, tratando de ampliar, ¿cierto?, o avanzar en, bueno, cómo podemos, un poco lo que mencionaba la ministra también, bueno, ¿qué hacemos, no? Cómo pasamos del diagnóstico a ciertas líneas de trabajo. La metodología está detallada en esta pantalla, ¿cierto? Trabajamos con grupos focales, es decir, convocamos a distintos separados, hombres y mujeres, entre 8 y 10 participantes por grupo. Teníamos una pauta semiestructurada que trataba de abordar estas 3 dimensiones anteriores, ¿cierto?, entre otras, pero para esta presentación nos centramos en estas 3. El reclutamiento se hizo a través de una agencia especializada en esto, y en general se promediaron 75 minutos de conversación. Hay una cuestión muy interesante que vamos a ahondar al final, que tiene que ver con el valor y la valorización que hacían quienes participaban en estos grupos focales de ese espacio de conversación, de ser preguntados, de ser inquiridos respecto de este tipo de temas, ¿no? Entonces, hay una dimensión y un interés de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de discutir, de reflexionar. No es que haya cierta apatía respecto a esto, pero para eso dejo a Daniela, que va a poder ahondar en la parte importante de esto, ¿no?, como en la carne, que son los resultados. No, todo ya fue lo importante, claro. No, eso genera muchas expectativas. Al principio de la presentación, todos perspicaces periodistas habrán visto que no solamente aparecíamos Claudia Lagos y yo como la autoría, y esto es porque los resultados que estamos presentando son parte de un trabajo mayor de Focus Group, donde también participaron Cristian Cabalín, Jimena Orchard, Daniela Grasso y Claudia Hayes, ¿ya? Y uno de los trabajos que estamos desarrollando ahí y que tuvo que ver con una mirada más bien emergente de ver cuáles eran las voces que aparecían en estos focus group, que trataban de explicarnos qué es lo que había pasado con estos grupos, que entrevistamos a un grupo de hombres que habían votado rechazo, un grupo de mujeres que habían votado rechazo y un grupo de hombres y también de mujeres que habían votado respectivamente apruebo en ambos casos. Y ahí nos preguntábamos, tratábamos de indagar en la relación entre su consumo informativo y esta decisión de voto y esta percepción que podían tener sobre el proceso constituyente. Uno de los temas que aparece ahí de manera transversal es la desconfianza. Y la desconfianza no solamente en los medios de comunicación, sino que también la desconfianza en las instituciones e incluso la desconfianza en ellos mismos. De eso no vamos a hablar porque eso está trabajándose en otro work in progress. Y yo miro a la Dani. Pero sí vamos a partir de uno de esos datos, porque hay como 3 dimensiones que vamos a abordar ahora en esta presentación. Porque a partir de esos resultados, y para este trabajo, con Claudia nos llamó la atención también que hay discursos que tienen estas audiencias sobre los medios de comunicación. Todo en este marco de que existe una desconfianza sobre los medios de comunicación, pero hay cosas que dicen las audiencias sobre por qué desconfían de los medios y además qué los haría confiar en los medios.
Entonces, como primer elemento, este marco, esta desconfianza generalizada en los medios de comunicación. De eso harto se ha dicho y ya es una idea que está instalada en las encuestas, en el trabajo académico y también quizás ya en el discurso más social que se arraiga. Y estas ideas un poco como, ¿por qué dicen que por qué está esta desconfianza en los medios de comunicación? Esta idea de que la prensa miente, por eso titulamos esta presentación como ocupando esta frase del Mercurio miente, pero parece que no solo el Mercurio, sino que todos los otros. Está instalada esta idea de que los medios mienten, que no son una prensa libre, que están condicionados por distintos intereses, en algunos casos de líneas editoriales, de intereses políticos, etc. Ya, Isidora, no te veo. Y esta idea, ¿no? Que los medios en el fondo no entregan información de manera fidedigna, sino que la manejan de acuerdo a cierto condicionamiento. Entonces, en específico, ahí entramos un poquito al zoom que diferencia este trabajo. ¿Cuáles serían estos atributos de desconfianza? ¿Dónde se radica esa desconfianza? Y lo que encontramos acá, fíjense que hay como más afinidad o coherencia más por género que por votación. Porque los hombres, por ejemplo, en ambos casos, centran su cuestionamiento o su atributo de desconfianza con esta idea de que los medios farandulizan los contenidos. En algunos casos que se faranduliza la política y en otros casos que se faranduliza la información en general. Voy a hacer un spoiler a uno de los elementos que tenemos en los resultados, es que cuando estas audiencias en los focus group libremente les preguntábamos por su percepción por los medios y el periodismo, la respuesta estaba centrada no en la prensa general, sino en un formato particular. ¿Adivinan cuál? La televisión. Ahí está. Eso es lo que centran, donde centran su apreciación. Y también específicamente en los matinales. Ya empezó un Fontesis sobre matinales, muy interesante. Pronto estaremos presentando más resultados al respecto, en otros paneles probablemente. Pero esta idea, muy centrado, este imaginario que asocia la idea de que tengo del periodismo y los medios en la televisión, y el rol del periodista en la televisión. Y las mujeres centran su desconfianza en esta idea de que los periodistas tienen sesgo, que los periodistas no son objetivos y que los periodistas a veces no cuestionan. Las mujeres que votaban a prueba tenían esta idea, los periodistas no preguntan, los periodistas no cuestionan, los periodistas no son inquisidores. Y las mujeres que habían votado rechazo lo centraban en esta idea de los periodistas no son objetivos, los periodistas tienen mucho sesgo y por lo tanto se hacen una lectura ideologizada de sus contenidos. Y ya, pero ¿qué pudiera pasar? ¿Cuáles serían los atributos de confianza? ¿Qué tendría que pasar para que estas audiencias confiaran en los medios de comunicación? Para los hombres lo importante es que sean personas carismáticas y empáticas. Si se fijan, nuevamente es un discurso que puede estar muy asociado al rostro televisivo, que no basta que sean cultos, sino que sean cercanos y que sean empáticos. Y esto me parece súper interesante. En los hombres que votaron rechazo, esta idea de si voy a confiar si tengo una identificación ideológica con ese periodista. Esta idea de que me vincule un poco también, lo que decía Natalia, está interesante esa similitud. Y en las mujeres, esta idea de el periodista valiente, inquisitivo, que hace las preguntas, pero que también sean neutrales, que sean objetivos. Súper interesante cómo está instalada esta idea de la objetividad vinculada con el periodismo, a pesar de toda la revisión académica que podamos hacer, está súper instalada esa idea en la ciudadanía. Paso rápidamente para pasar a algunas de nuestras conclusiones. Esta idea, lo que decía anteriormente, que se valoran, estas audiencias valorarían la imparcialidad, la objetividad, la neutralidad como grandes idearios que también que se mantienen sobre el imaginario profesional, este rol diseminador del periodista, pero también este rol inquisidor, este periodista que cuestiona. Y es súper interesante que incluso, no voy a decir nombres, pero decían, yo este periodista nunca fue de mi vinculación ideológica, pero lo vi el otro día tan inquisidor con un político de derecha que ahora, mira, me di cuenta que era objetivo. Súper interesante, si bien todo el resto de su carrera había pensado que era de otra línea editorial. Lo que ya mencionamos, esta idea de la hegemonía de la televisión, esta idea de, no, yo no veo televisión, pero igual cuando pienso en el periodismo, pienso en la televisión. Y pienso mucho, insisto, en el formato de los matinales.
Y me voy a pasar a esta última, que era la que más nos interesaba con la Claudia mencionar, es que recordar que las audiencias que participaron en este focus group son de grupos medios y que no tienen militancia política, pero ahí hay un discurso sobre los medios de comunicación, hay una discursividad sobre los medios de comunicación, o sea, hay un discurso sobre lo que hoy día se comprende y también las expectativas que se tienen sobre los medios de comunicación. Y lo que nos interesó mucho y que también lo dijeron sobre los medios y sobre la propia participación del Focus, y que a lo mejor hay una pista hacia dónde se pudiera avanzar también en el periodismo y los medios de comunicación, esta idea sobre el interés y el valor que se da a los espacios de conversación y a los espacios de diálogo. Porque cuando hablan de que la política y la información se ha farandularizado, es porque finalmente es un debate que no se escucha y que nos lleva finalmente a un buen puerto de entendimiento. Eso, muchas gracias. Nos pueden seguir en redes sociales. Muchísimas gracias a las expositoras por el respeto al tiempo, que es muy valioso en esta instancia. Continuamos entonces con la presentación Inseguridad generalizada y exacerbación de brechas de género, el impacto de crisis sociales y sanitarias en el ejercicio del periodismo en Chile, de los autores Daniela Grassau, Constanza Ortega, Soledad Puente y William Porat, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión nos va a exponer nuestra académica Daniela Grassau. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Este trabajo voy a hacer lo imposible por demorarme los 10 minutos que corresponden. Este trabajo se hizo en el marco de dos crisis que el periodismo chileno, que la sociedad chilena vivió muy simultáneamente o muy una después de la otra. Para las personas que no son de Chile, el año 2019, en octubre, se desató un movimiento social, una crisis político-social traducida en una serie de manifestaciones, protestas, agitación pública en contra de la desigualdad, de una serie de medidas políticas, de los sistemas, del sistema de salud, del sistema de pensiones, etcétera, en Chile, que puso a Chile en un espacio y en un estado de ánimo muy tenso, muy crítico durante varios meses, y que se vio bruscamente como cortado cuando empezó en marzo de 2020 la pandemia de COVID-19, que yo sé que son eventos muy distintos. En el fondo nosotros nos dedicamos a estudiar periodismo durante crisis, durante desastres, pero lo interesante es que cuando nosotros hicimos este trabajo ya habíamos, o sea, justo para la época del estallido ya estábamos empezando con unos focus group y unas entrevistas en profundidad que teníamos de un fondo que nos habíamos ganado recién, y pudimos trabajar entrevistando periodistas y editores durante estos procesos. Y en el relato de los periodistas logramos consolidar entre noviembre del 2019, fines del 2021, y ahora hicimos una nueva tanda de entrevistas 2023-2024, 232 entrevistas en profundidad. Y estos dos fenómenos, estos dos momentos se traslapan en el discurso, en los recuerdos, en la memoria, sobre todo cuando las entrevistas se hicieron durante 2019, durante 2020, durante 2021. Hoy día, cuando reentrevistamos a las personas para entender estas preguntas, cómo impactaron el estallido y la pandemia en el ejercicio del periodismo, cómo impactaron en la calidad de la información, en la libertad de prensa, en las brechas de género, hay una posibilidad y una capacidad de mirar a la distancia y separar los dos eventos. En cambio, cuando hicimos las entrevistas durante, la verdad es que es prácticamente indistinguible. La fuerza del trauma de estos dos eventos para el ejercicio del periodismo fue muy, muy potente. Y en ese sentido, uno de los conceptos que emerge con mucha fuerza en estas entrevistas que nosotros hicimos es el de seguridad y el de inseguridad, ¿no es cierto?, como una contraparte. Seguridad nosotros la estamos planteando acá como la mira la UNESCO. Esto es un fraseo, un parafraseo nuestro desde de la UNESCO, de entender la seguridad como condiciones y capacidades de las y los periodistas para cumplir con su trabajo, recibir, producir y compartir información sin exponerse a un riesgo específico de intimidación, amenazas, acoso y violencia.
esta definición, esta mirada, ¿no? Y por lo tanto su contraparte de la inseguridad, está pensada generalmente, tradicionalmente, ¿no? Para un cierto tipo de periodista y para un cierto tipo de contexto. Periodista de guerra, periodista en lugares donde hay crimen organizado, periodistas expuestos a secuestros, a desapariciones, a torturas, en el fondo. Durante estos días hemos visto en la conferencia principal, en el marco, ¿no es cierto?, de esta conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, historias de Gaza, historias de Sudán, que de verdad apuntan a esta inseguridad con unas dimensiones, yo creo que para muchos de los que están acá, desconocidas. La inseguridad también, cuando uno estudia la inseguridad en el periodismo, en muchos casos se asocia a esta idea de precarización laboral, de falta de ingreso o de seguridad en términos de no saber si el trabajo va a seguir ahí, si el medio va a seguir ahí, si voy a tener, en el fondo, voy a poder cubrir o voy a tener que hacer otras cosas para poder comer finalmente, para poder sobrevivir, porque el trabajo periodístico es mal pagado, es precario, etc. Sin embargo, en estos dos momentos que nosotros estudiamos, vimos que la extensión de la idea de inseguridad como aquello que provocaba una serie de consecuencias físicas, emocionales, híbridas en las personas, en los periodistas, en los medios de comunicación, en el fondo, no tenía tanto que ver ni con, sí, con un contexto particular, ¿no? Pero no con un tipo de periodista o con el tema económico, sino que estábamos hablando de algo que los afectaba a todos los profesionales, en el fondo, de las distintas secciones. Nosotros vimos gente de, no sé, espectáculos que durante estos año y medio, dejó de trabajar en espectáculos porque tenían que cubrir estas historias. Y por lo tanto, la reflexión que emerge tiene que ver con cómo, cuando miramos este concepto, tenemos que ampliarlo para poder ver medidas después que sean preventivas, ¿no? Para enfrentar mejor una situación que sin duda fue inesperada. Cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de periodistas que se sentían insertos en un contexto de una profunda incertidumbre, no sabían a diario qué es lo que iban a enfrentar, no sabían en el fondo qué iba a pasar con el contexto, no sabían qué pasaba en política, no sabían si íbamos a terminar o no con el proceso constituyente que estamos estudiando en el MEPOP o no, no sabían después si iban a poder salir al día siguiente, porque en realidad la posibilidad de contagio era de todos los días. Por lo tanto, la sensación de vulnerabilidad también era gigante. Era esa sensación de estoy expuesto a daños no solo yo, sino mi entorno constantemente, y por lo tanto el miedo se convirtió en un elemento fundamental en el relato de estos periodistas. Cuando nosotros lo miramos ahora hacia atrás, lo que más decodificamos, acabamos de mandar un paper que están evaluando ahí con la Connie Ortega, esta idea de miedo, ¿no? De miedo que tenía razones concretas, miedo a salir a la calle, miedo a que te llegara un piedrazo, pero miedo a que te llegara un balín, miedo a que te atacaran. En alguna de las entrevistas hablan de la seguridad que tuvieron que tener en los mismos medios de comunicación, ¿no? O sea, hablar de personal militar que los rodeara porque los propios medios se habían convertido en blanco de ataques. Miedo desde el mundo digital. La sensación de vulnerabilidad cuando decían cosas que no sabían si eran lo que la gente quería escuchar, sobre todo durante el estallido, era muy, muy fuerte. Y fue más fuerte y se potenció más en el caso de las mujeres. Tenemos muchas entrevistas en las que se evidencia mucho miedo, no solo a lo que digo acá, ¿no? Esta idea de la funa o de la cancelación que aparece mucho, sino también a amenazas concretas y riesgo físico real. Tenemos historias de personas que dijeron dónde yo vivía y sabían en qué metro me bajaba, en el fondo, y por lo tanto, las consecuencias asociadas a esto que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la autocensura, ¿no? El impacto del trauma en la salud mental de los periodistas fue muy alto y hoy día se mira con bastante distancia. Sin embargo, en ese minuto, la cantidad de historias contándonos de consumo de pastillas para en el fondo manejar síntomas psicológicos, de problemas físicos. Hay una persona que habla, se me cayó el pelo, me dio urticaria, la presión era tan alta que llegaba a estos niveles.
que impactaba además la vida familiar, familia que estaba alterada tanto en el estallido como en la pandemia, que no sabían si iba a salir, que no sabían si les podía pasar algo, que no sabían si el propio trabajo periodístico los podía afectar y que por supuesto las más afectadas fueron las mujeres periodistas que en el fondo tenían que hacerse cargo de esto, pero que además fueron relegadas de una serie de temas. Porque, no, ¿para qué van a mejor que no salgan a la calle primero porque les puede pasar algo, en muchos de los casos. Mejor que a las cosas más violentas vayan los hombres, y eso también produce consecuencias en la cobertura. Y después ya con la pandemia, ¿sabéis qué? Ni siquiera no vayan a la calle, no salgan de sus casas. Quédense en las casas mejor, porque en realidad tienen niños, en realidad tienen familia, en realidad tienen personas que están cuidando. Entonces, por lo tanto, se alejaron aún más del ejercicio periodístico, sumado a una serie de otras brechas que hemos comentado en otras instancias. Entonces, para cerrar, en el minuto que me queda, este trabajo muestra precisamente, y la idea es comentarlo después, discutir después, hay todo un día por delante, si se cruzan conmigo para conversar, como la falta de protocolos, ¿no? que la vemos siempre que pasan este tipo de eventos. Cuando nosotros estudiamos el terremoto del 2010 se vio lo mismo, no habían protocolos en los medios de comunicación para enfrentar una situación como el terremoto. Se suele asociar a manejo tardío de estos problemas, un manejo tardío que además se ve como ineficiente, que por lo tanto aumenta este impacto físico, psicológico, emocional en las personas que están ejerciendo el periodismo, que además declaran carecer de apoyo para cubrir en estos momentos, y que no se atreven, y esto yo lo encuentro heavy en el fondo, no se atreven a pedir la ayuda, el apoyo que se ofrece, porque chuta, voy a quedar como el más débil, ¿no? O sea, hay una desconfianza en estos procesos y decir, es que mejor me quedo callado, entonces me lo trago solito, voy al psiquiatra, me consigo más rises, ¿no? Y así sigo trabajando. Tuvo un impacto fuerte en las coberturas, también estamos trabajando eso en otra publicación, en el fondo, cómo esto modificó formas de reporteo, sobre todo en el caso de las periodistas mujeres, como veíamos recién, ¿no? Un alejamiento del entrevistado. Apareció esta idea de como nosotros le decimos la cuña selfie, que es en el fondo el entrevistado se entrevista a sí mismo y manda su audio de WhatsApp y dice lo que quiere decir. Dice lo que quiere decir, nadie lo puede contrapreguntar y uno tiene que saber cortar de eso. Y eso tiene consecuencias importantes para la calidad de la información. Autocensura, ¿no? Temor en esta idea del acoso y del hostigamiento, una sobrecarga también para ciertos grupos, una profundización, como veíamos, de las brechas de género y en general, sobre todo mirado retrospectivamente, una normalización del riesgo como algo que nos pasa y que en realidad tenemos que hacerlo, pero en realidad si lo normalizamos tanto y es algo con lo que el periodista tiene que vivir, entonces, ¿qué hacemos para que durante esos momentos, en el fondo expuestos al riesgo, efectivamente hayan medidas para procurar que la cobertura, que el trabajo sea de la calidad y cumpla con lo que nosotros queremos para promover precisamente la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio democrático, que es un poco lo que nos convoca esta semana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grassau, por esta interesante presentación. Vamos a continuar ahora con la presentación Contenidos engañosos en plataformas encriptadas en Chile. WhatsApp versus Telegram durante las elecciones constituyentes chilenas 2023, de Marcelo Santos, de la Universidad Diego Portales, y Guillermo Bustamante, de la Universidad de los Andes. En esta ocasión tendremos acá al doctor Marcelo Santos. Por favor, acérquese. Un aplauso. Hola, hola a todas y todos. Muchas gracias, qué buena audiencia, qué lindo eso. Primero quiero corregir un error mío al momento de postular. Me falló la colega Antonia Flores y Jorge Luis Ortiz Fuentes, que también trabajaron en la recolección de datos. Así como cuando uno manda un abstract, a veces como un poquito apurado. Así que disculpa, Antonia está aquí presente. Así que yo voy a tener un acercamiento un poco diferente a la idea de libertad de prensa, más bien desde la perspectiva de la relevancia de la información, la integridad de la información, que es un tema que ha salido bastante, y qué tipo de fuentes de información uno usa para
informarse finalmente. Y me voy a meter en vez de la prensa justamente lo que no es prensa, pero sí es, digamos, fuentes de información. Acá lo que hicimos fue tomar en un contexto, recordando en un contexto también que hay una importante penetración de tecnologías de mensajería, ¿no? Vimos a Sebastián hablar hoy día de WhatsApp como una plataforma, por ejemplo, que no es intervenida por algoritmo, pero sí es una plataforma en la cual la gente intercambia informaciones, se informa. O sea, el mismo informe Digital News Report plantea que 1 de cada 3 chilenos, digamos, se informa sobre noticias a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y eso en otros lados ha tenido efectos importantes en Brasil, por ejemplo, y en otros eventos también. Entonces nosotros empezamos a monitorear, a hacer un intento de ver qué pasa en WhatsApp, qué pasa en Telegram también, para ver por primera vez un monitoreo comparativo, entendiendo también que Telegram en otros lugares ha tenido como en Estados Unidos o en Brasil también ha tenido una relevancia en coordinación de ataques, en coordinación de articulación política de movimientos de extrema derecha mayormente, ¿no? De hecho, eso partió buscando movimientos extremistas en Telegram, por ejemplo, ¿no? Pero no encontramos extremistas de izquierda, encontramos de derecha, y ahí empezamos a seguir. Pero ahí vamos a ver. Y por otro lado, también en el campo académico, un primer intento, digamos, por lo menos de lo que yo conozco acá en la región, de hacer un comparativo en lo que pasa en términos de información política en cada una de esas dos plataformas, que son plataformas con funcionalidades, affordances, digamos, diferentes, y que tienen niveles de penetración diferentes, pero como veamos qué es lo que pasa en esas dos, y eso fue un poco lo que hicimos. Hay algunas justificaciones, voy pasando un poquito rápido por esa parte para centrarme un poco más en los resultados, ¿no? Acá el dato que yo les decía, ¿no? Lo que nos preguntamos es, en primer lugar, qué tipo de información pasa en esas plataformas, ¿no? Y cuál es la magnitud de la desinformación. Entonces, lo que hicimos fue más bien como en términos de análisis de método, análisis de contenido, pero con varias etapitas antes de eso, ¿no? Tomamos como caso las elecciones para el Consejo Constitucional, para los extranjeros, el segundo proceso constituyente falido del país, y que tenía un periodo de campaña electoral. Ese periodo oficial de campaña electoral, nosotros teníamos una muestra de grupos de WhatsApp de articulación política desde las elecciones 2021 presidenciales, y buscamos en Telegram, a través de algunas palabras clave, también algunos otros grupos. Llegamos a una muestra de 80, eso bajó un poco porque no estaban activos o no eran sobre política, eran más bien como conspiratorios de vacuna y cosas así, antivacuna. Entonces terminamos con una muestra de una gran cantidad de mensajes y grupos, y esto fuimos buscando los mensajes más viralizados, más repetidos a lo largo de esos diferentes grupos, muchas veces en muchos grupos, ¿no? Porque si estamos hablando de desinformación, no importa mucho que una persona hable sola, sino que importa que esa información reverbere. Ese fue un poco nuestro precedente metodológico, ¿no? Técnicamente unimos mensajes muy parecidos, que está como, ojo con esto, y el mismo mensaje. El otro dice, mira esto, y es el mismo mensaje. Entonces, hicimos como un algoritmo de matching de textos, ¿no? Como 95% de coincidencia. Bueno, eso resulta en mucho menos mensajes, obviamente, de una muestra muy grande. Bajamos para una muestra viable para codificar manualmente. Entonces, acá estamos con orden de casi de 600 mensajes en total. Como ven, mucho menos en Telegram que en WhatsApp, ¿no? Eso da cuenta de una de las cosas que descubrimos, que Telegram es bastante menos usado en ese contexto. Pero no son muestras representativas, es un trabajo súper exploratorio, hay un montón de cuestiones que podríamos sentar a discutir, ¿no? Eso no estamos dando cuenta de la sociedad chilena, ni mucho menos, es solo un primer acercamiento a grupos que en común lo que tienen es que se interesan por política, y no en común es que están en diferentes plataformas. Que capaz que haya overlapping de personas en el mismo grupo, capaz que hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Pero entonces entiendan eso como un primer pasito, digamos, ¿no? Que ojalá yo, ustedes, ¿no? Los colegas de otros lados puedan a partir de ahí como empezar a construir, ¿no? Pero hay una primera muestra. Entonces, como les decía, en WhatsApp, nuestra estrategia ¿quién estudió WhatsApp? ¿Cómo estudió WhatsApp? Muchos no saben.
lo que hicimos fue buscar grupos que están difundidos públicamente, grupos que están en directores de WhatsApp, ¿no? Los Patriotas de Chile, o no sé qué, ¿no? Y nos unimos. Son grupos que no tienen filtro, que el link es público, por lo tanto, no hay necesidad de que un moderador te apruebe, aunque a veces algún moderador puede decir, oye, ¿quién es este? ¿No? Si de repente pasa eso, o de repente te echan porque no hablas, ¿no? Entonces, con un usuario, digamos, creado para, no voy a decir fake porque es feo, pero un usuario creado para la investigación, nos unimos a los grupos, ¿no? Esos grupos que están, otra vez, públicamente difundidos, y de a poquito también ahí se van publicando otros grupos y una bola de nieve, entonces llegamos a 400 grupos más o menos en ese momento. Y acá en Telegram es diferente porque los grupos públicos en Telegram están en un directorio de Telegram que tú puedes buscar por la misma herramienta. Entonces, de ahí, incluso los procesos de sampleo de muestras son diferentes, pero son lo que permiten las funcionalidades de las plataformas, ¿no? Acá el resultado de todo ese proceso que les comentamos, entonces acá el total de mensajes, ¿no? 10.000 por acá, casi 29.000 por acá, de 32 chats, 204, hay mucho más mensajes por chats acá, porque Telegram son grupos y canales. Acá mensajes por usuario, uno puede ver la diferencia, ¿no? Entonces hay otro también aspecto metodológico importante. Primero preguntamos a los datos, ¿no? ¿Es político o no es político? Para distinguir, porque también dentro de un grupo político también hay cuestiones que no son políticas que van circulando, y también para ver qué nivel de politización hay dentro del grupo, ¿no? Pues acá encontramos números más o menos parecidos, ¿no? Un poquito más WhatsApp, un poquito más politizado que el Telegram, ¿no? Y acá esta muestra de mensajes políticas, después nos preguntamos si eran sobre las elecciones, que era el caso estudiado, a 2 meses antes de las elecciones para el Consejo Constitucional. Y como ven, en Telegram muchísimo menos que en WhatsApp. Eso ya es una cosa bien interesante que voy a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, de lo que era político, muy poco sobre elecciones en Telegram, un poco más, casi el 50% en WhatsApp sobre el tema. Acá, en los tipos de información política, distinguimos entre lo que era opinión, movilización, desinformación, información, digamos lo que deberíamos valorar más acá, ¿no? Como periodistas, digamos, ¿no? Incivilidad y contenido creativo, son chistes, ¿no? Cosas así. Vemos en primer lugar predominio de la opinión, esto es ambos, ¿no? Comparando Telegram con WhatsApp. Entonces, WhatsApp arriba, Telegram abajo, los dos predominan la opinión, bastante desinformación. Acá desinformación incluimos teorías de conspiración y contenido no verificable, ¿ya? Acá para ver de forma comparada elecciones versus no elecciones, ya, entonces para dar cuenta de la contingencia política de ese momento, ¿no? Lo que vemos acá, en primer lugar, es que aumenta la proporción, significativamente la proporción de opinión en Telegram, mientras que acá en los grupos de WhatsApp había un poquito más de información y en muy poca desinformación, o sea, ninguna desinformación sobre las elecciones. Entonces, parecía que en este contexto de los grupos Telegram, ¿no? Hay una orientación un poco diferente, que no es sobre la contingencia inmediata, sino más bien sobre la política a largo plazo, entonces más como conspirativa, más teorías de conspiración, más rechazos hacia el comunismo, cuestiones como más amplias que la contingencia inmediata, mientras que en WhatsApp había discusiones, el voto es válido, no es válido, debemos votar nulo o no, había como conversaciones así, ¿no? Entonces, como vemos acá, falso, como más o menos distribuido en WhatsApp, lo que era desinformación, había un poco que era falso, un poco más que un tercio falso, un poco más o menos un tercio engañoso y más o menos un tercio inchequeable. Ahí aparecen las teorías de conspiración. En Telegram no había información sobre las elecciones, pero lo que era político, encontramos casi 2/3 lo inchequeable. Y ahí aparece una diferencia sustancial y por eso digo que el contenido era más bien de carácter conspiracional. Vamos finalizando, un ejemplito de cada, ¿no? Es el mensaje más circulado en los grupos de WhatsApp, perdón, ese era el más circulado. No me acuerdo si hay uno que era el más circulado, otro que era el tercero más circulado, pero los dos relevantes, digamos, ¿no? Está todo cocinado, entonces hablando de fraude constitucional, sobre el contexto, ¿no? de la elección en curso, y acá estamos en guerra, solo, o sea, un nivel de, yo voy a poner una palabra fuerte, delirio, ¿no? Un nivel de delirio bastante más importante, con un mensaje muy difundido en los grupos de WhatsApp.
Entonces dejo ahí como algunos puntos para pensar, que ya se nos acaba el tiempo. Essas diferenças, no WhatsApp aí centrado na contingência, mas vinculado à informação, à coordenação, digamos que menos nocivo nesse aspecto, apesar de que havia muita desinformação também, e Telegram mais nessa teorias de conspiração, Telegram mesclando questões de antivacuna com questões políticas, a eleição de Trump com a eleição em Chile, como uma coisa um pouco mais difícil de compreender, em realidade, não? Brasil y Estados Unidos. Entonces, Telegram muy poco usado, en Chile también es otra conclusión, pero también igual veamos, ¿no? Porque lo que salió ahí es golpe militar. Entonces, tampoco es para ignorar la cuestión, no quiero ser alarmista, pero tampoco quiero, no es algo irrelevante tampoco, ¿ya? Eso dejo para, ojalá después podamos conversar un poquito más. Muchas gracias, doctor Santos, por esta importante investigación. Pasamos a la última presentación titulada Entorno digital y desinformación en un Chile polarizado, una aproximación cualitativa, de los autores María Isabel Pávez, de la Universidad de los Andes, Magdalena Saldaña, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristian Cabalín, de la Universidad de Chile, y Andrés Sherman, que nos acompaña en esta oportunidad para la exposición. Un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo? ¿Entendió, no? Ya. Hola, muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque sé que estamos como súper encima de los tiempos. Bueno, esto es parte de un proyecto que hemos hecho en el MEPOP para que lo dirigió Isabel Pavés, que es una serie de focus que se hicieron durante el año pasado, 10 focus en total, para poder también tener una aproximación cualitativa a lo que estaba pasando. Nosotros habíamos hecho encuestas durante el primer año, pero la idea ahora era poder tener esta aproximación cualitativa intensa y además después eventualmente también empezar a hacer investigación mixta, ¿sí? En general, la mayor parte de los estudios de opinión pública suelen ser cuantitativos, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados sobre todo a las encuestas y a los análisis cuantitativos, y lo que nosotros queríamos estudiar en el caso chileno, era cómo un escenario crispado, un escenario polarizado, de hecho las distintas encuestas, nuestras propias encuestas nos muestran altos niveles de polarización, se podía entender desde la perspectiva cualitativa, desde la perspectiva más emocional, más desde las conversaciones con los grupos más cercanos, desde aspectos motivacionales, etc. Y eso fue lo que fuimos recogiendo durante esta investigación. Como les decía, todos sabemos que entre 2019 y 2023 vivimos uno podría rastrearlo desde un poco antes, se podría ir hasta el 2006 o hasta el 2011, pero del 2019 al 2023 especialmente álgido, movilizado y con una cantidad de elecciones además históricas dentro de ese periodo, incluyendo todo lo que tiene que ver con los dos procesos, con los dos fallidos procesos constituyentes. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, pero ustedes saben que hay una vasta literatura que ha tratado de estudiar cuál es el rol de los medios de comunicación en la formación de los procesos de opinión pública, cómo se producen, si es posible o no, que se produzcan procesos de deliberación, sobre todo en la lógica más de Habermas, de la esfera pública de Habermas, y otros que también han puesto mucho el énfasis en el rol que tienen las élites en la formación de estos procesos. Uno podría pensar en Littman, quizás uno de los primeros que trabajó desde esa perspectiva, ya tiene como 100 años ese libro. Y después autores un poco más recientes como el caso de Saller y el modelo RAS. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno es que estamos en un escenario donde la audiencia se empieza a fragmentar mucho, producto del uso intensivo de redes sociales. Y
entra también en discusión el debate sobre la deliberación, si es posible o no la deliberación. Entendía la deliberación como la hemos entendido siempre en términos de una deliberación racional, digamos. Sobre todo en el contexto del uso de la fragmentación, de la desinformación, de las fake news, de la polarización, ¿qué tan posible sigue siendo ese como ideal normativo y qué tan lejos está? A lo mejor siempre estuvo lejos, pero quizás hoy día puede estar más lejos todavía. Hay dos formas de entender la polarización. Una es la polarización ideológica, que es la más tradicional, que es cuando nosotros entendemos que son las distancias en que las personas perciben que se encuentran los partidos, ¿ok? Es qué tan amplio es el espectro, digamos, de partidos, qué tan grande, qué tan lejos están uno de otro. Pero yo les diría que hace unos 10 o más años, la mayor parte de los estudios en Europa, en Estados Unidos, se han concentrado mucho más, bueno, desde el ascenso de Trump con mucho más fuerza en Estados Unidos, se han centrado más en la polarización afectiva, es decir, en cómo, más allá de los juicios ideológicos, de las valoraciones ideológicas de la posición, en el contrario, es cuán lejos yo me siento del otro. Y cuánto es la distancia como afectiva, la distancia emocional que yo tengo respecto a ese otro, ¿ok? Y eso es algo que también queríamos tratar de captar en los focus. Vamos a ver que no siempre fue tan fácil, quizás adelanto un poco los resultados, pero lo que nos pasó es que teníamos, sobre todo en la medida en que nos acercábamos al segundo plebiscito, mucha dificultad de la gente de expresar diferencias en los focus, de discutir con el otro, de plantear, o sea, como que pasaba a ser un tema muy conflictivo que se evitaba dentro de la discusión. Pero eso ya lo vamos a ver con más calma. ¿Por qué? Bueno, hay algunos antecedentes en el estudio, los estudios de opinión pública, bueno, hay hartos antecedentes, pero quizá uno importante es el de Roger Merton, porque además, aparte de ser uno de los sociólogos como más destacados de toda su generación, también hizo mucha investigación cuantitativa, pero Merton, en el caso de los estudios de opinión pública, destacaba mucho la versatilidad del método cualitativo, la posibilidad de levantar disposiciones subjetivas y motivacionales, y también eran como muy coincidentes con su idea de las teorías de alcance medio, esta idea de construir teorías en la ciencia social que no aspiren a ser la macro teoría explicativa, pero que tampoco se reduzcan como a lo mínimo, que a veces es un riesgo de la investigación cualitativa, sino que se ubiquen en esas posiciones más intermedias, que él llamó las teorías de alcance medio. Entonces, bueno, eso lo va a pasar más rápido, pero lo que queríamos comprender eran los hábitos de consumo de noticias de las personas, en las percepciones políticas, en la formación de opinión pública. Y las preguntas de investigación, ya las voy a leer para ser más claro con las preguntas. La primera es cuáles fueron los patrones de hábito de consumo de la información durante los periodos de incertidumbre política en Chile y cómo esos hábitos moldearon la formación de opinión pública de los ciudadanos. Y la segunda, que tiene que ver con un aspecto más metodológico, que tiene que ver con las ventajas que tienen los grupos, que tienen la investigación quali, y en particular los grupos, en estos procesos de polarización o de crisis, para levantar información o categorías que la información cuantitativa no nos permite. Sobre todo para entender cómo los detalles, porque la información cuantitativa nos da más las características generales del proceso, como la foto más grande, pero no de cómo se opera como a nivel micro o cómo se va formando. ¿Sí? Entonces fueron 10 grupos focales, 76 individuos, personas, y fueron entre enero y noviembre del 2023. El último fue muy poco antes del plebiscito, ha sido unas 2 semanas antes del plebiscito. Y acá está, en el fondo, como la línea de tiempo de los focus. ¿Okay? Para que vean en el fondo como desde enero, que fue el 1, después en mayo se hicieron 3, después en julio se hicieron 4 y los últimos 2 se hicieron en noviembre. Y en diciembre fue el plebiscito. Ahora, ¿qué hallazgos encontramos? ¿Sí? Uno, una desconfianza muy fuerte en las instituciones, incluyendo los medios. O sea, y los medios es algo que sabemos, que es la caída de confianza institucional. Los medios también se han ido arrastrando, pero hay también mucha preocupación por
la influencia de las élites, y ahí conectamos con Littman y conectamos con Saller, en los mensajes y en los contenidos de los medios. O sea, sentían ahí que como una desigualdad muy fuerte en términos de la influencia de la élite y también una búsqueda de verificar información de manera que más allá de que lo hagan o no, pero sí lo manifiestan como discurso en las conversaciones. Muy fuerte también la conversación de política, y eso también lo vimos en algunos estudios cuánticos con los grupos más cercanos, con amigos, familiares fundamentalmente. Muy poco con gente que se va alejando de ese círculo, lo que parece un poco contradictorio, porque los temas públicos se discuten solo en el ámbito privado y se evita llevarlos al espacio público por los conflictos que pueden significar en la relación con otros. Facebook e Instagram son las que más se ocupan en términos de información, de buscar información. No es que una se prefiera sobre otro, más bien se valora más el mensajero, digamos, quién es el que crea el contenido particular, pero son las dos que más se usan. Y lo otro que nos pareció a alguna gente, que pues esta necesidad como de verificar, Google era como una especie como de árbitro. O se lo mencionaba como una especie como de árbitro debido a la desconfianza de la información que se recibía. Y en el caso del segundo, ahí había una conciencia fuerte de polarización en general. La gente sentía esta polarización. Era muy manifiesto cómo se evitaba hablar de política. Yo me acuerdo, con Isabel estábamos en el último focus, que fue poquito antes de la elección, del plebiscito, y llevábamos más de una hora de focus y nadie había hablado del plebiscito. Y teníamos el plebiscito encima, ya estaba la franja, y nosotros pusimos el tema en el fondo en el focus para que finalmente se pronunciara, porque no habían hablado, habían evitado hablar del... Y fue friccionado, la conversación también inmediatamente fue como bien friccionada. Eso, y como aporte del enfoque cualitativo, uno, recoger como toda esta sensación como de miedo, confrontación al enfrentamiento en las redes sociales, que eso también se manifestaba, o sea, mucha gente solo para informarse las está usando de forma, entre comillas, pasiva, como receptores de información, pero no quiere participar por el nivel de conflictividad que ve muchas veces asociado, sobre todo en los temas políticos. Esto de buscar acciones como protectoras frente a los contenidos, o sea, cómo verifico, quién me garantiza o cómo llego a saber de que lo que estoy recibiendo es cierto. Y en general la posibilidad de identificar estos aspectos latentes en la desconfianza en las instituciones, a los medios y al proceso de formación de opinión pública, que son más difíciles de levantar con otras metodologías. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los y las exponentes de este panel y también a todos y todas las asistentes de allá arriba, que también hay muchas personas acá también. Y bueno, en el caso de querer conversar con alguno de nuestros exponentes presentes, hay un cafecito allá afuera donde puedan conversar. Tenemos el tiempo bastante acotado, así que agradecemos mucho la oportunidad y la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.